Hermano, el Señor nos continúe bendiciendo. Acabamos de ver los requisitos de los ancianos. Ahora vamos a ver qué hace un anciano, cuáles son sus funciones dentro de la iglesia del Señor. Quisiéramos comenzar diciendo que la responsabilidad principal de un anciano es la de servir en la administración y en el cuidado de la iglesia. Lo vimos en este mismo pasaje de 1 de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 5 en adelante, donde se nos habla eso como parte de las funciones que un anciano debe realizar. Pero veamos algunas ya en detalle de las funciones de los ancianos dentro de una iglesia. En primer lugar, un anciano debe gobernar, enseñar y predicar la palabra. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, nos dice a nosotros lo siguiente. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernen bien, acuérdense de gobernar aquí, no es a la manera del mundo, sino de alguien que está delante siendo ejemplo a los demás. Lo voy a repetir una y otra vez, ese concepto. Los ancianos que van delante siendo ejemplo de la grey, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Pero cuáles de ellos? Mayormente los que trabajan en predicar y también en enseñar. Un hermano que forme parte de un cuerpo de ancianos, su tarea principal es enseñar la palabra del Señor. Debe de hacerlo, porque es el que conduce la congregación. Debe de hacerlo, porque es el llamado a cuidar de la iglesia. Debe de hacerlo, porque Dios así realmente lo enseña. Y aquí en este texto, el apóstol Pablo hace ese llamado en sus orientaciones a Timoteo, que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, pero mayormente los que trabajan en predicar y también en enseñar. ¿Qué más debe de hacer un anciano? Bueno, a veces queremos pasarle paño tibio a los problemas. Hay situaciones que son complejas dentro de una iglesia, pero hay aspectos que no deben tolerarse. ¿Cómo cuáles? Como la falsa doctrina, como cuáles, la vida en desorden. Y era lo que pasaba cuando vemos el texto de Tito, capítulo 1, y versículo 9 en adelante, lo leímos hace un momento. ¿Qué dice allí? Que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Verso 12. Una cita de un filósofo llamado Epiménides de Noxos, quien era en ese tiempo uno de los filósofos de ese lugar llamado Creta. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, miren los epítetos que aquí se dicen, no son sencillos, siempre mentirosos, 1, malas bestias, 2, glotones, 3, ociosos. Usted dirá, ¿y a dónde? ¿En qué iglesia era esa? ¿En qué lugar era que yo estaba? De que los habitantes de aquel lugar
tenían esas características. Y posiblemente de los creyentes que allí había, venían con esa cultura desde el mundo. Y aquí se cita a ese filósofo diciendo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Dentro de ese desorden, el apóstol Pablo le encomienda a Tito que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos con las características que nosotros vimos hace un momento. Y es muy difícil usted encontrarse ante un desorden tan grande como este, encontrar personas con esa característica. Sin embargo, Dios dice que allí había, y dentro de ese desorden habían hombres que Dios había levantado para ser ancianos dentro de la iglesia. Estar dotado de la palabra de Dios para exhortar por un lado, pero también refutar lo que no está bien. No podemos quedarnos callados, y más en el contexto en el cual estamos ahora, donde ustedes saben que ahora mismo se ha torcido la palabra de Dios. A los hombres se le llaman mujeres y a las mujeres se le llaman hombres. Hay baños de hombres, hay baños de mujeres, y bien en el aeropuerto, baños de los dos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Nosotros nos quedaremos callados por temor. ¿Pero temor a qué? El Señor dijo en su palabra que no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Temed a aquel que es capaz de matar el cuerpo y echar nuestro cuerpo en el infierno. Sí, a ese temed. Por tanto, nosotros no podemos quedarnos callados cuando nos toque en nuestra congregación, en nuestro entorno, cosas como esta. Un anciano debe estar listo para defender la integridad del evangelio. Le he dicho allá a los hermanos que vayan preparándose para ir a visitarnos a las cárceles, porque cuando lleguen las leyes y se desaten las persecuciones, nosotros vamos a hacer lo que dice la Biblia. Que dijo la misma palabra de Dios: es menester obedecer a quién, antes que quién. Un anciano debe estar listo para esto. Por eso debe ser capaz de exhortar por un lado, pero también refutar lo que no está bien. Que nadie nos venga a nosotros con cuentos. Nosotros tenemos que enfrentar lo que haya que enfrentar en las circunstancias que haya que enfrentar. Lo que pasa es que hemos pasado siglos tranquilos. La iglesia ha estado tranquila por mucho tiempo y no se han desatado persecuciones como años anteriores. Ahora estamos en la postrimoría de una gran persecución contra nosotros y debemos estar listos para nosotros enfrentarnos a lo que venga. Así que un anciano debe, dentro de sus funciones está esa: poner en orden lo que está en desorden. Si nos mandan a casar a personas del mismo sexo, ya sabemos lo que dice la Biblia. Y lo estoy diciendo aquí, estoy en este país, yo no estoy en el mío, todavía no están las leyes, pero yo lo estoy diciendo aquí, responsablemente. Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Los ancianos de una iglesia deben estar claros en esa situación y no rehuir ante el llamado que Dios nos ha dado. La función, dentro de las funciones de los ancianos también está, como lo hemos señalado, actuar como pastores, siendo un ejemplo para todos. Una de las palabras que nosotros vemos en la Biblia, en varios pasajes, es la palabra precisamente ejemplo. Ejemplo es lo mismo que calcar. ¿Recuerdan lo que hacíamos cuando estábamos en la niñez? Cuando estábamos en las escuelas, que colocábamos una figura, una pintura aquí delante,
colocábamos un papel encima de esto y calcábamos lo que estaba debajo. O colocábamos una moneda debajo de un papel y tomábamos un lápiz y rayábamos la moneda. ¿Qué salía? ¿Qué figura salía cuando nosotros rayábamos con el lápiz ese entorno de esa moneda? ¿La cara o el escudo de la moneda? Eso es calcar. En el contexto bíblico, lo que se requiere es que la vida de un anciano puede ser calcada sanamente por el resto de la congregación. De que tu vida sea tan consistente que puede ser imitada, que puede ser replicada en otros para bendición de la misma congregación. Me llama la atención, voy a hablar muy bien de algunos hermanos que no están entre nosotros. Recuerdo en la costa norte de la República Dominicana hay una serie de hermanos que se destacan por su tremenda hospitalidad. Uno va recorriendo la costa y uno se da cuenta, oye, pero estos hermanos son hospedadores, pero va a donde los otros y son más hospedadores que los otros, y siguen más adelante y son más hospedadores. Fue como que el Señor prácticamente hizo un molde similar en cada uno de esos lugares. Y la verdad que es una escuela de hospitalidad lo que esos hermanos tienen. Han replicado en muchos otros hermanos lo que el Señor sembró en el corazón de ellos. Hermano anciano, una de las formas de nosotros ser ejemplo de la Grey es que lo que el Señor te ha dado a ti, los demás puedan copiarlo y puedan ser replicados en las vidas de cada uno de ellos. También los ancianos tienen que determinar la política de la iglesia, o sea, el orden interno de la congregación, algunos reglamentos internos para el buen funcionamiento de la iglesia. Ese tipo de cosas deben de hacerlo en el libro de los Hechos, en su capítulo 15, versículo 22. La palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así la varones principales entre los hermanos, y escribí por conducto de ellos una carta. Recuerdan que hubo un gran concilio en Hechos capítulo 15, donde se trató de resolver un problema doctrinal. Algunos estaban enseñando el tema de la circuncisión y algunos ritos judíos como parte de la salvación, de la salva de la gente. Ellos decían que aparte de haber creído en Cristo, era necesario circuncidarse. Bueno, y hubo una gran reunión con ese propósito, se llegó a un consenso. ¿Y qué hicieron los ancianos? Bueno, que dijeron, vamos a elegir de entre nosotros algunos hermanos varones que lleven esta carta, estas conclusiones que llegamos de esta reunión. Eso lo determinan los ancianos de una iglesia también. Cuando es necesario escribir una carta, ya sea de invitación, ya sea porque haya algún problema, porque haya una circunstancia y haya que informarlo, son ellos los que deben hacer todas esas cosas. También los ancianos están para supervisar la iglesia, para gestionarla. Vimos el pasaje de Hechos capítulo 20, versículo 28, donde dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros estamos para supervisar. Supervisar es verificar. Supervisar es dar instrucción.
Supervisar es verificar que las cosas están haciendo como deben de hacerlas. Y eso debe hacerlo un anciano. Cuando un hermano falta a la iglesia, los ancianos deben, como parte de su trabajo, verificar qué pasó, qué ocurrió. Pero si los hermanos dejan de venir a la congregación y tú no te das cuenta, y al tiempo tú notas que en vez de que si habían 10 hermanos que se sentaban en una sección y ahora se sientan 2, y tú te preguntas ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que tú no preguntaste por qué esos 8 dejaron de venir a la congregación a tiempo. Eso es parte de la supervisión, y así como otras cosas más que se pueden verificar en la vida de la iglesia, así como la vida de los hermanos individualmente. Nosotros estamos para gestionarla, para nosotros verificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus oportunidades y todo lo demás. También los ancianos están ¿para qué? Para reconocer a otros ancianos. Yo no puedo venir a un lugar determinado y autonombrarme anciano. Debe venir a un cuerpo de ancianos y hacer un reconocimiento en el lugar donde nosotros nos encontramos. Pero también, ahora vamos a ver una de las cosas que no nos gusta que pasar, ni tampoco hacer, es disciplinar. Vamos ahora, puede pasar esa disciplinar. ¿Qué es eso? Dirían algunos. Bueno, vamos a ver algunas cosas a continuación. Cuando vemos la palabra como tal, vemos que dice que la disciplina es el cumplimiento de leyes y ordenanzas de una persona o de profesión. Eso es en lo secular. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de instrucción que se da con palabras y también con hechos para moldear, fortalecer y perfeccionar el carácter. Eso es disciplina también. Eso es un diccionario común, lo dice. También la disciplina es sujeción al mando y el desarrollo del hábito de la obediencia por medio de la enseñanza, de la instrucción, del entrenamiento y también de la censura. Pero también la disciplina, y pueden pasarla por favor, mi hermano, la disciplina, cuando vemos la palabra como tal, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando vemos los verbos, cómo se utilizan y las palabras, vemos que del griego paideo es un verbo que denota la instrucción, enseñanza y corrección. Ahí vemos también otro nombre que es paidea, que denota instrucción, enseñanza, corrección dada a un niño o disciplina cristiana que regula el carácter. Pero también, cuando vemos cuál es el propósito de la disciplina, entonces vamos a observar una serie de detalles. ¿Qué vemos con el propósito de la disciplina? Bueno, en primer lugar, imitamos a Dios. Dice Hebreos capítulo 12, verso 5, lo siguiente: el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por ira. Cuando disciplinamos correctamente, imitamos a Dios. Se disciplina porque está en la Biblia, es un tema que está ahí. Se disciplina porque es necesario hacerlo. Se disciplina porque demostramos amor. Y usted dirá, amor, disciplinar, amor. Veremos. Es por el bien de la iglesia y es por el bien del disciplinado, cuando es hecha correctamente. Vamos a ver ahora una gráfica. Con esa gráfica vamos a tratar de aterrizar el tema a continuación. ¿Qué ustedes ven ahí? Deténganse a verlo. ¿Qué ustedes observan? Una pintura.
Una pierna rota, hay una fractura, ¿verdad? Bueno, esa fractura fue real. Fue un atleta del equipo de baloncesto de la República Dominicana que en el año 2011, en las preolimpiadas realizadas en Argentina, luego de prácticamente el equipo de la República Dominicana estar apabullando al equipo de Panamá, o sea, derrotándolo por muchos puntos, a donde juegan fútbol, es como si hubiera un juego de fútbol, se está ganando 5-0 y faltan 30 segundos de juego. O sea, no hay forma de perder ese partido. Bueno, la República Dominicana estaba prácticamente aplastando al equipo de Panamá y este joven de repente no bajó la intensidad de juego, dio un brinco y cuando cayó, ¡crack!, se rompió la tibia y el peroné. Pero contrario a lo que ocurre en las transmisiones deportivas, cuando hay una lesión de algún tipo, los que son encargados de transmitir esos eventos, lo primero que hacen es que apagan el micrófono y la cámara la enfocan hacia otro lado y comienzan a hablar. Pero el impacto fue tan grande que quienes estaban transmitiendo se le olvidó quitar la cámara de ahí, se le olvidó también apagar el micrófono y los gritos desesperados de ese joven se escuchaban prácticamente en todo el estadio donde se estaba realizando esto, y lo que estábamos viendo el juego prácticamente nos quedamos en shock por el intenso dolor que manifestaba ese joven. Ahora, ¿qué pasó? La historia no quedó ahí, porque podemos observar ahora un proceso. Puede continuar. Inmediatamente ese muchacho tuvo esa fractura, vino un paramédico. Acuérdense, estamos en vivo, todavía los de la cámara no han quitado el volumen, todavía el muchacho se oyen los gritos que está dando. Viene el paramédico. ¿Y qué hace el paramédico? ¿Deja al muchacho como estaba? No, él hizo un procedimiento. Bueno, Valentín va a tener que ayudarme. El procedimiento cuando estabilizar, ¿qué se llama? Un entablillado. Un entablillado, lo estabilizan. Pero, ¿qué ustedes creen que pasó con el joven? Si él tenía dolor por el impacto que tuvo en el momento en que se le rompió la tibia y el peroné, el dolor que él sintió cuando el médico puso en derecho el hueso otra vez fue mucho peor. El grito fue mucho más intenso todavía. Ahora pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, en esta noche, qué cruel ese hombre, el paramédico, que ante tanto dolor que tenía ese muchacho, le aplicó más dolor. ¡Qué cruel! ¿Qué hubiese pasado si él no lo atiende? Algunos médicos que le he hecho la pregunta me dicen que si lo dejaba así y ese muchacho intentaba caminar, los huesos se iban a meter dentro de la carne. Y posteriormente ese podía darle gangrena. Y lo que era una fractura se podía convertir hasta en la muerte de ese muchacho. Por tanto, el paramédico lo que hizo fue aplicar dolor sobre el dolor para quitar el dolor. Óigase bien, dolor sobre el dolor para quitar el dolor. ¿Y
¿Y qué ustedes creen que pasa cuando se aplica la palabra de Dios con el pecado? La palabra de Dios nos duele. Duele el pecado, duele. Estremece nuestras vidas. Y los que lo hacen por amor a nosotros. Ese paramédico, viendo la situación en la cual estaba el joven, lo atendió, lo corrigió, puso al derecho lo que estaba torcido. Y posteriormente, ese muchacho sufrió, o mejor dicho, pasó por un proceso. Noten algunas cosas. Mientras eso estaba ocurriendo, algo normal ocurrió en la cancha. Cuando hay dos países enfrentados, especialmente, no es muy común nosotros ver a esos dos países juntos con un propósito. Porque están disputando un juego. Todos quieren ganar. Pero sus compañeros, los compañeros del joven, tanto de Panamá como de la República Dominicana, miren cómo estaban. Estaban afligidos todos. Cuando alguien es disciplinado en la iglesia, nosotros no invitamos a cómicos para que vayan a hacernos chistes a la congregación. Todos estamos dolidos. Todos sin excepción. Si amamos a nuestro hermano, nos duele. Al paramédico también le duele. Lástima que muchas veces el paramédico, que es una persona especial, designado por Dios, llamado anciano de una iglesia, cuando tiene que aplicar disciplina, le llaman malvado, le llaman todo tipo de epítetos, le dicen muchas cosas, porque es muy cruel a la hora de aplicar la disciplina. Y más adelante observamos, viendo el mismo juego, que los dos equipos se van al centro de la cancha. ¿Y ustedes saben lo que ellos hicieron? Ustedes no han visto eso en ningún juego. Que los dos equipos clamaron a Dios, intercediendo por la fractura que había sufrido su compañero. Hermano, esa es la iglesia. Eso somos nosotros. La iglesia del Señor, ese es el comportamiento que se espera. Eso es lo que se espera cuando tenemos a alguien fracturado por el pecado. Eso es lo que se espera cuando alguien pasa por un proceso tan duro como este, de que nosotros oremos por nuestro hermano, intercediendo a Dios por él. El proceso no se quedó ahí. Luego el muchacho fue llevado a la clínica y posteriormente ahí estaba ya con Misael, el hijo mío. Y posteriormente volvió a la cancha. Ahora una pregunta también. Vamos hacia atrás. Ponga la figura anterior. Ese muchacho, cuando recibió la fractura, no le dijo al paramédico: yo estoy bien, el que está equivocado es usted. No le dijo eso. En la iglesia eso lo escuchamos a cada rato. Yo estoy bien. El que tiene problemas es usted es un hombre cruel, sanguinario. Ustedes son los ancianos, son estos, son aquellos, son lo otro. Ese hombre, por amor, estaba haciendo ese trabajo. Los ancianos, por amor, cuando lo hacen bien, pues realizan también su trabajo. Visto esto, ¿cuál era el propósito entonces de disciplinar, poner al derecho otra vez
lo que había pasado con este muchacho, corregir, que vimos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, lo mismo que poner al derecho lo que se había quebrado. Cuando estamos corrigiendo mediante la disciplina, estamos haciendo el mismo procedimiento. Y en ese procedimiento lo que buscamos es la restauración de aquel que se ha fracturado, ponerlo otra vez en condiciones de que pueda inclusive volver a jugar. El muchacho está jugando otra vez, pues en Israel. Está jugando su deporte. Ahora, noten ustedes, piensen en ese juego donde yo estoy haciendo esta ilustración a propósito, porque me imagino que antes del juego o en los entrenamientos previos, el entrenador, que por cierto era de la Universidad de Kentucky, de aquí de Estados Unidos, de seguro le dijo a sus jugadores: miren, si el juego está en estas condiciones, no hay necesidad de jugar con la misma intensidad, tenemos que cuidarnos. La disciplina también tiene un propósito preventivo. Ahorita estábamos viendo un propósito correctivo, pero también la disciplina, cuando instruimos a nuestros hermanos, tiene también un propósito preventivo. Por eso es necesario los estudios bíblicos de una iglesia. Por eso es necesario enseñar la palabra de Dios correctamente. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que nos reunamos con frecuencia. Por eso es necesario que el cuerpo de ancianos de una iglesia local se reúna con sus miembros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de verificar su vida, con el propósito de ayudarle, con el propósito de corregir a tiempo lo que puede salirse de nuestras manos. Eso que acabamos de ilustrar con estas gráficas, cuando vamos a la Biblia y nos encontramos con el texto clásico que acabo de señalar, y puede avanzar mi hermano, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que nos dice a nosotros lo siguiente: toda la escritura es inspirada o respirada por Dios y útil para enseñar, uno, para redarguir. ¿Qué será eso de redarguir? Redarguir es como mostrarte con un espejo quién tú eres. Es como si el Señor, a través de su palabra, nos las coloca de frente y nos dice: mira, Manuel, ese eres tú. ¿Recuerdan cuando cayó David? Lo que hizo el profeta Natán con él, que le estaba señalando: mira, allí hay unas cuantas ovejitas, aquel hombre nada más tiene una sola, y la que tiene se la van a quitar. ¿Qué dijo David? Ah, pero ese hombre es reo de muerte, mátenlo. ¿Qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. Natán redarguyó de pecado a David, al hombre conforme al corazón de Dios. Eso es redarguir. Cuando la palabra de Dios nos sirve de espejo y nos muestra quiénes somos. ¿Ven por qué un anciano de una iglesia no puede ser un neófito? Vean por qué hay que estudiar la palabra de Dios. Vean por qué hay que orar para que el Señor nos dé continuamente sabiduría para poder aplicar correctamente su palabra en nuestra vida y en la vida de otros. Aquí en el texto nos dice: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para poner en derecho lo que está torcido, para instruir o entrenar en las cosas de Dios, para instruir en justicia
a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto o maduro, listo para la batalla. ¿Qué hacen en los ejércitos regulares? Le dan un fusil a los muchachos cuando llegan y le dicen, vete para la guerra. Lo entrenan primero. Y cuando el muchacho está listo, bueno, pues lo mandan para la batalla. Asimismo, el Señor en su obra coloca la Escritura con los propósitos que aquí acabamos de señalar, y finalmente el propósito esencial es que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, listo, íntegramente preparado para toda buena obra. Entonces, visto esto, podemos nosotros ver el tema de la disciplina. Bueno, la disciplina conlleva, para ser sanada, debe conllevar la poderosa influencia de la Biblia. Hay que usar la Biblia para poder ayudar a nuestros hermanos en la situación en la cual están. Enseñanza, más redarguir, más corregir, más instruir, nos ayuda a que nuestro hermano alcance madurez y pueda ser restaurado en la condición en la cual se encuentra. Pero también puede avanzar. La disciplina bíblica entonces es la aplicación continua de la poderosa influencia de la palabra de Dios en la vida del creyente, con el fin de librarlo del pecado, moldear, fortalecer y perfeccionar su carácter. Se necesita Biblia para esto, hermano. Se necesita estudiar. Se necesita invocar el nombre del Señor continuamente para poder aprender cuál es su voluntad. Puede continuar. Yo le decía que hay dos aspectos de la disciplina, uno preventivo y otro curativo. El preventivo implica que cuando aplicamos la enseñanza de la palabra de Dios e instruimos o entrenamos a nuestros hermanos, la palabra de Dios lo convierte en un hombre maduro, la ayuda en su madurez. La correctiva, cuando los hermanos pecan, nosotros podemos redarguirlo y corregirlo a fin de que sea un hombre restaurado, un hombre vuelto a ser lo que debe de ser. Ese es el gran beneficio entonces que trae la disciplina como tal. La disciplina no es de por sí mala, es un momento difícil, es un momento angustioso, es un momento donde quizás no quisiéramos nosotros estar, pero es necesario de que ocurra para el bienestar de nuestra congregación. Pero debemos hacerlo bien. Recuerden, disciplinar, ¿cuál es el objetivo final? ¿Destruir al hermano o restaurarlo? Restaurarlo. El objetivo final es burlarnos de él o que él vuelva a los caminos del Señor como debe de ser. Restaurar es nosotros dejarlo, mejor dicho, disciplinar es nosotros dejarlo a su libre albedrío, que él haga lo que él quiera, o buscamos de que ese hermano vuelva otra vez a tener comunión con Dios y comunión con la iglesia, y que pueda de nuevo ejercer todas aquellas cosas que habitualmente realizaba. La disciplina tiene varios beneficios. En primer lugar, frena el pecado y promueve la santidad en la iglesia. Acuérdense en 1 Timoteo capítulo 5, hablando de los ancianos, de su disciplina. Miren lo que dice
El versículo 19, 1 Timoteo 5, verso 19, que era, pero ven acá, nada más es a los miembros de la iglesia que se disciplina, ¿no? También a los ancianos cuando no hacemos las cosas bien también. Somos miembros de la iglesia. Dice el versículo 19, contra un anciano no admite acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero dice el verso 20, a los que persisten en pecar, los que quieren seguir haciendo lo que hacen, ¿qué dice el texto? Repréndelo delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás teman. Pero si la cosa es así con los ancianos, y entonces con nosotros, ¿cómo será? Si ellos dan el ejemplo, entonces con nosotros también nos va a tocar cuando nos toque a nosotros, si es necesario que eso ocurra. Entonces, la disciplina frena el pecado en la iglesia, porque sabemos las consecuencias lamentables que va a haber en nuestras vidas. También nos ayuda a confrontar los problemas personales. Mateo capítulo 18 nos dice, hablando del mismo Señor Jesucristo, de que si tu hermano pecare contra ti, ¿qué debemos hacer? Ve, tú y él, estando solo, reprende a tu hermano. Si tu hermano se arrepintiere, fin de la historia, te ha ganado a tu hermano. Pero si tu hermano no se arrepiente, tomando 1, 2 o 3 testigos, la misma historia. Si se arrepintiere, fin de la historia. Si no se arrepiente, entonces pasa a un plano mayor, digo a la iglesia. Y si no se arrepiente, si se arrepiente, amén, volvemos hacia atrás. Pero si no se arrepiente, dice la palabra de Dios, tenle por gentil y publicano. Entonces, mi hermano, si usted y yo tenemos un problema, mañana lo vamos a ver tranquilo ese pasaje. La Biblia nos dice a nosotros que se lo informemos a toda la iglesia, o como decimos en República Dominicana, lo reguemos por todas partes. O llamemos al hermano y nosotros estando solos confrontemos a nuestro hermano amorosamente, llamándole la atención en el nombre de Cristo. Si el hermano se arrepintiere, entonces ahí terminamos el problema. También, cuando hay disciplina bien aplicada, combate amenazas como el machismo y el feminismo en el matrimonio. Usted dirá, machismo y feminismo. Bueno, ni el machismo es de Dios, ni tampoco el feminismo. Vamos a ese pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. A veces hay matrimonios que dicen ser cristianos, que no toman en cuenta los principios de la palabra que aquí se mencionan. Lo voy a decir rápidamente porque cada uno de estos pasajes es un estudio aparte. Pero miren lo que dice el texto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros, casados y no casados. Y casadas. Las casadas, dice la Biblia, no digo yo, ¿cómo deben de estar? Sujetas a sus propios maridos como al Señor. El texto está hablando de esclavitud. El texto está diciendo de que se está machucando a la mujer. Aquí estamos hablando de un principio de sujeción que nosotros vemos en la antigüedad, que Dios estableció dentro del matrimonio. Ese principio de sujeción se basa en el amor y en el respeto
que la mujer le debe a su marido. Señores, en una embarcación no pueden haber dos capitanes. Porque si hay dos capitanes, en un momento un capitán va a dar una instrucción para este lado y el otro va a decir es por este lado y el barco se va a hundir. Lo mismo puede ocurrir con el matrimonio, cuando cada uno quiere hacer lo que quiera. Entonces Dios estableció un orden. ¿Cuál es el orden? La casada respeten a sus propios maridos como al Señor. Mi hermana, si tú dices que tú sirves al Señor y eres casada, una manera de tú demostrarla es sujetándote a tu marido. Si tú dices que tú te sujetas a Dios, la manera evidente ante los ojos humanos de sujeción es si tú te sujetas a tu marido. El texto dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? Pero ese todo como que fue muy bajito. Yo no sé nada de coro. Rafael y los demás hermanos que están por aquí adelante, ellos saben lo que es eso. Pero voy a decirlo otra vez, lo voy a leer. Las casadas lo estén a sus maridos como en todo. Ahora lo dijeron 2 o 3, pero está bien. Lo importante es que la sujeción se practique en el hogar. Pero dice verso 25, eso es contra el feminismo, eso es contra lo que hoy en día se está diciendo, pero nosotros los hombres viene la parte más dura. Dice verso 25, maridos, amad, una orden, a vuestras mujeres, y mira de qué forma, así como Cristo amó a la iglesia. Una de las cosas que el Señor hizo es que lo dio todo a cambio de nada por amor a su iglesia. Él, por habernos salvado a nosotros, Él no ganó nada. Él no es más misericordioso. Él no es más poderoso. Sus atributos no son mayores por habernos salvado. Él sigue siendo el mismo que era ayer, es el mismo hoy, será el mismo por los siglos de los siglos. Entonces, así como Cristo amó a la iglesia, ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Aunque yo lo he hecho este ejercicio tantas veces, me voy a atrever a hacer la misma pregunta otra vez. Algunos lo han escuchado aquí. A los hermanos que están aquí casados, les pregunto, ¿ustedes son capaces de morir por sus mujeres? Amén. Sí, sí, sí. Queda miedo. Sara y Rafael, corrija a esta gente. Le va a contestar por Hermanos casados, ¿están ustedes dispuestos a morir por sus mujeres? Sí. Sí. Ustedes saben que una de las cosas que Cristo hizo, la esencial, la principal, fue morir por su iglesia. Y de la misma manera en que Cristo murió por su iglesia, nosotros debemos ser capaces de renunciar al amor de todas las mujeres de este mundo y entregarnos por completo al bienestar espiritual y salud física inclusive de la mujer que Dios nos dio.
El Señor aquí en este texto es lo que nos está pidiendo. Maridos, amad sin condiciones a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y la iglesia no era muy fiel, nunca ha sido muy fiel, que digamos, al Señor. Quizá las mujeres de nosotros no sean las mejores, la mía lo es, por cierto. Pero puede que haya algunas que tengan problemas por ahí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando nosotros como ancianos visitamos un matrimonio, una de las cosas que debemos enfocarnos es que el matrimonio está viviendo de acuerdo a estos principios que aquí se mencionan. La mujer sujetándose a su marido, el hombre amando a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. De manera que son parte de los beneficios. También cuando hay disciplina, se estirpa la raíz de amargura y promueve el perdón entre los hermanos. La raíz de amargura es aquello que está anidado en nuestro corazón, que cuando nos acordamos de algún problema que tengo con algún hermano, prácticamente estorba mi comunión y mi bienestar espiritual. Es como aquello que tenemos guardado aquí dentro del corazón. Cuando disciplinamos, se estirpa, se quita la raíz de amargura y sobre todo promueve el perdón entre los hermanos. Señores, así como Cristo nos perdonó, así nosotros también debemos ser capaces de perdonarnos los unos a los otros. También cuando se disciplina correctamente, se corrige la conducta perversa, como el enojo, la gritería, y el maldecir y otros más que se mencionan en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, donde se habla que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de esos heredarán en el reino de Dios. Muchas de esas conductas que a veces pueden aparecer son corregidas por el Evangelio, por la palabra de Dios. También, una de las cosas que vemos cuando tenemos la oportunidad de hablar con nuestros hermanos, de sentarnos con ellos, de escucharlo, de aconsejarlo, es que fortalece nuestra relación como anciano y como miembro de la iglesia. Nosotros hacemos en nuestra congregación de hace ya muchos años una entrevista con nuestros hermanos donde tocamos muchos aspectos, revisamos la doctrina, revisamos cómo está su familia, cómo está su relación en el trabajo, cómo está su trabajo dentro de los ministerios de la congregación, cómo está su condición espiritual ante Dios. Y créanme, mis queridos hermanos, una de las grandes bendiciones que tenemos es que posteriormente el acercamiento que hay entre los hermanos y el cuerpo de ancianos de la iglesia es extraordinario. Porque a tiempo se previeron muchas cosas, a tiempo se trabajaron muchas cosas y a tiempo se advirtieron detalles que si no le hubiéramos hecho caso, lamentablemente hoy lo estuviéramos sufriendo. Hermanos, son muchas las cosas que un anciano debe de hacer. Mañana continuaremos, veremos un caso de disciplina y veremos otras cosas más si el Señor así nos lo permite. Pero mientras tanto, llévense para sus hogares parte de este conjunto de enseñanza que el Señor ha querido que compartamos durante este tiempo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.